Hola, buenos días. Te saluda Ricardo Marroquín y te doy la bienvenida a nuestra programación del día jueves. Aquí estamos con una invitada especial, así que te damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, al momento que ustedes desean verlos. Nuestras programaciones quedan alojadas dentro de nuestra página oficial de Facebook, que es letigua.org. Buenos días, René, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Pues aquí ya jueves, y creo que nos espera un día hermoso porque creo que va de la mano con lo que vamos a tener hoy, ¿verdad? ¿Qué te parece? Creo que va a ser Excelente, bien, soleado, bien. bonito y creo que es el tema de hoy, ¿no? Que va a estar así de bueno. Así es. Tenemos una invitada especial a quien quiero agradecer su espacio. Thank you so much for your time. With us, Rebecca Wirke. Yeah, Yes, it's yes, correct. yes, perfect, perfect. Okay. Rebecca viene representando a Tenants Revolt. Para aquellos que quieran tener como una remembranza, suena mucho así como la película buena que vimos de ese perrito que es súper perrito, ¿verdad? The Bolt. Así que bienvenida, Rebeca. Vamos a comenzar un poquito con la primera pregunta para que nuestra comunidad te vaya conociendo. Quizás la pregunta es, ¿quién es Rebeca Wirke, René? Si nos haces Yeah, introducirte. Rebecca, we would like to welcome you to our LETI TeVe, and we also, we're going to start by, asking you a question, who's Rebecca? And who's Rebecca? And so that will be the first question they Yes, will ask you. thank you. Who is So Rebecca? so nice. ¿Quién es Rebeca? This whole thing. So nice to meet you. Yeah, so I'm the founder, the auntie, the chief enforcement officer, executive director, whatever of Tenants Revolt. And this, yeah, I'm just out to drink all the landlord's tears and to make that my full diet And because this, I'm very motivated. So I live in Bellingham. I moved here a few years ago and was shocked at how horrible the housing is. I've lived all over the country for the last 20 years and this is the worst housing that I've ever seen and the most out of control landlords. And so uh when you see that something is needed, and it doesn't exist, then it's your responsibility to make it. So Excellent. Please, sorry that was Ricardo, an short translator, please, sí, Ricardo, pues Mr. mira, muy René. emocionada, ¿no? Rebeca es una persona, vamos a resumir lo que dijo. Rebeca es una persona que es la fundadora del Tenants Revolt. ¿Y qué es el Tenants Revolt? Ella también dijo, se mencionó una cosa bien bonita, que ella es las lágrimas, es el vaso donde caen las lágrimas de los inquilinos que tienen problemas, ¿no? Ella viene desde Bellingham, mi vecina, ¿no? Mi vecina aquí um, por el Bellingham queda en el norte de Seattle, ¿no? Muy cerca de ya del país de Canadá. Y ella también dijo que pues ella es una persona que tiene mucha motivación, ¿no? Su pelea es en contra de las personas que son dueños y que pues no hacen las cosas correctas, ¿no? Esa es su gran pasión, defender a los alquilinos. Y pues podríamos decir que es un Robin Hood, ¿no? De la defensa de estos inquilinos. Excelente. Bueno, para nuestra comunidad latina que se está conectando en este momento, queremos agradecerles como siempre la buena asistencia, esa acompañamiento jueves a jueves, como bien les hemos comunicado aquí en muchas ocasiones. Por favor, siempre estén pendientes de nuestra buena programación. Es información relevante, importante y que nos sirve para manejar esta ola aquí en Estados Unidos, para poderla surfear. Esa es mi palabra como favorita, poderla surfear. Tenemos de invitada a aquellas personas que pues en este momento se están conectando. Tenemos a Rebeca Wirke, ella es la CEO, vamos a decir, la fundadora de esta organización sin fines de lucro, Tenants Revolt. Ya vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a decirlo así, su misión, su visión de esta ONG.
tal como lo anunciamos en nuestras páginas oficiales de Facebook, que es defensa de inquilinos. Me encantó y me tocó el corazón lo que dice René, donde ella como fundadora, pues es la que recibe las lágrimas, ¿sí? Hay que estar en esta situación, hay que estar en esta situación. De hecho, se vivió mucho en el tema de pandemia. Y aquí en este estado, de verdad, hay que darle gracias a Dios porque existen instituciones que pueden defendernos. A veces por el desconocimiento, por no conocer, vamos a decirlo así, el sistema como tal, pues de verdad nos va súper, súper mal. Pero ahora aquí en LETI TV les estamos presentando a la defensora y ya vamos a preguntarle por qué está interesada en nuestra comunidad latina. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Next question, Rebeca. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la misión y la visión de Tenants Revolt, René? Yeah, Rebecca, the next question will be, what's the mission and the vision of this beautiful organization, Tenants Revolt? Our mission is to help empower tenants and to make sure that we have all of the necessary information and resources necessary to stand up for ourselves against predatory landlords. Dice que, pues, más bien el mensaje es empoderar a los inquilinos que tengan la información, pues, para poder pelear por sus derechos y también pelear con estos dueños que, pues, a veces son que, pues, en otras palabras, no les importa o no son responsables con estos inquilinos, ¿verdad? Eso es principalmente ahí la misión de empoderar y que las personas tengan esos recursos a la mano. Landlords are lying to tenants constantly. They're robbing them. They're robbing us. They're destroying our communities by commoditizing our human right to housing. Sí, And please sorry. go. Estaba viendo que los propietarios, algunos propietarios de estos casas que ya sea que rentan, pues a veces mienten, ¿no? Mienten a estos inquilinos y también abusa de los derechos, ¿no? De estas personas. Ok. Rebeca, eh, si nos puedes contar algún caso o algunos casos específicos donde tu fundación eh, ha estado luchando por estas defensas, porque hay de los dos lados, ¿verdad? Hay derechos del lado del propietario y también hay derechos y deberes del que alquila la propiedad. Si nos puedes, pues, graficar con un caso en donde pues la responsabilidad cae sobre el dueño y la responsabilidad también en el inquilino para poder entender, porque pareciera ser que estos temas son como legales, pero al final pues son sencillamente responsabilidades de los dos lados. Entonces, un ejemplo gráfico para que nuestra comunidad que posiblemente está viviendo una situación de estas pueda acercarse a tu persona, a tu institución, para que sea apoyada y ayudada. Yeah, Rebecca, can you share a story? Because right now when we talk about uh, landlords and also people who rent like these properties, sometimes going more than the legal part. It's also responsibilities that each party has, but can you share with us a story, that can maybe someone in the other side who's watching us, can feel related, it's like, oh, I didn't know, like, that it's happening to me, and they can come and connect with your organization. Can you Yes, share something? Okay. Say yes. this. And part of that question, I'll say, like, the relatability, I think we're in these positions that we know are dangerous. We're in these situations that don't feel right, where we know that we're not being taken care of by our landlord. We make maintenance requests. We see that there are issues with not enough heat, with the house rotting because they don't care how we live. So it's really important that we support one another and we don't normalize these conditions, that we're really standing up for one another and
preserving each other's dignity. Sí, dice que es como perseverar la dignidad, Ricardo, porque a veces dice que estamos en unas situaciones que sabemos que está mal, ya sea que necesita servicio nuestra casa, o, o a veces la calificación no está bien, no está funcionando bien, y por eso el edificio está, pues, le llama aquí como un sistema de podriendo, ¿no? Que está poniéndose mal, y a veces no se hacen caso a estas necesidades, pero también nosotros sabemos, y que ella menciona que es importante en apoyarse esto, ¿no? Para que esto pueda, pues, tener una solución. Ok. So, and one story that Y una historia, yo te voy a contar una historia. that was recent to Mhm. answer your Yeah, the question. history. So the story, a woman named Maria, we just helped in the last couple of months. She is living in Bellingham and on a green card from Mexico, and was living in a place with really severe rat infestation. Oh, do you want me to keep going, or do you want to do? Yeah, I'll translate really quick. Okay. Otherwise, I will forget the name. Yes, yes. Ricardo, te vas a contar una historia y lo vamos a hacer por pausas, ¿no? Para que pueda traducir. Le vas a contar la historia de una persona pues, con el nombre de María, en lo cual, pues, viene de México y está viviendo en una propiedad donde ya se está descomponiendo la propiedad, o en otras palabras, así pudriéndose, ¿no? A veces, aquí le llaman mucho cuando ya una casa se está, pues, en malas condiciones, el famoso hongo negro, ¿no? Que es cuando es que ataca aquí a la madera. Go ahead, Rebecca. So she had been paying rent at this apartment for 6 months and not able to live there. She had a friend call. She was not comfortable speaking English, so a friend of hers who was very lovely translated, and we went out to look at her apartment, to inspect it. And what we found was, as soon as I walked in, I could tell that the place was incredibly moldy and had a hard time breathing in there myself. We saw obvious evidence of rats in the apartment, and she told me that her landlord wouldn't let her out of her lease. And because her documentation, she's not a citizen, and people are often worried about the precarity of being on a visa, being sent back, for standing up for themselves. She was really terrified and didn't know what to do. Mira, Ricardo, la historia fue de que pues ella sabía que estaba en el lugar, en una situación mal, ¿verdad? Entonces lo que hizo ella es, pues llamar a una amiga, en lo cual ella hablaba inglés y pues también, como lo escribe Rebeca, esta persona que era una persona muy linda, que hizo la traducción, les llamó a ellos. Ellos cuando fueron, pues ya con el llegar, vieron que pues el lugar estaba mal, con mojo, es el mold que le llaman aquí, que es como, pues, cuando hueles el moho o está el mojo, que se está, pues, es difícil de respirar cuando hay mucho, ¿no? Ellos lo que sintieron, y no solamente en eso, ¿no? Había señales de que, pues, también ratas estaban viviendo ahí. Y ella había reportado eso y pues casi aquí el propietario no quería hacer nada, ¿no? Y muchas veces tienen el temor porque no, ya sea que su estatus migratorio no esté en orden, piensen que pues si dicen algo les pueden perjudicar o les pueden tener estos problemas ya por el estatus legal, ¿no? So the resolution to that was, I called the landlord from the apartment and set an appointment for the next day. Landlords know who we are. They know that we are fiercely protective of tenants, that we are thirsty for every cent that has been illegally charged to those tenants. And we were incredibly aggressive and unapologetically. So we negotiated to have that tenant let out of her lease, and had everything put in writing to show that the reason that she was let out of her lease was due to rat infestation.
So now we're going after all of the rent that they illegally collected. Entonces, también otra cosa es que se me olvidó mencionar aquí, Ricardo, que el problema de aquí de esta persona que no lo dejaban salir de su contrato, o de del famoso lease, ¿no? Que a veces vas aquí y te lo dicen 6 meses y no te puedes salir. A veces tienes que comentar ahí los 6 meses, ¿no? Aquí era el problema que no la dejaban salir. Bueno, ya después que entraron ellos, pues ellos ya los conocen, que es una organización que pelea por los derechos de los inquilinos, y empezaron a negociar no solamente que, pues, ahí, en otras palabras, que se acabara el contrato, ¿no? El famoso lease, sino también que le regresaran la renta de antes, ¿no? Porque, pues, estaban viviendo en malas condiciones. Entonces, y que lo hicieran por escrito, ¿no? Aquí, pues, tú sabes que es muy importante que todo esto quede por escrito. Y así es como, pues, una historia que resolvieron, ¿no? Y déjame decirte, Ricardo, que esto pasa todos los días, ¿no? Y ahorita no sé si no has visto el chat, pero ya se encendió, ¿no? Con unas preguntas. Sí, Pero, sí. Ricardo, esa es la historia, ¿no? Híjoles, imagínate. A veces muchas personas vivimos en esas situaciones, ¿no? Y tenemos miedo a reportar estos, yo casi diría estos abusos, ¿no? Claro, y yo tengo una pregunta a Rebeca, porque, pues sí, nuestra mayoría de followers pues somos latinos, y a mí me encanta tener aquí a una persona aquí de Estados Unidos que vela no solo por los derechos de su propia cultura, sino que abraza otras culturas, y quiero agradecer realmente eh, Rebeca, en nombre de María, ¿verdad? Esa protección que le da a nuestra cultura, y preguntarle por qué ella ha dirigido su corazón a nuestra comunidad. Ricardo was saying, he's always in shock when, like somebody like Rebecca is not only fights for and advocates for the rights of your own people, then you also doing for the Latino community. As you know, like our most of the followers are Latinos, Yes. and so he wants to thank you in the name of Maria for doing that, right? And the question is why you also like you work with the people who are here for the United States, American citizens, but why Rebecca also wants to advocate for the Latino community and open arms to this community? This, was there more? Yeah, It was, yeah. We want to know why, like Rebecca's doing this. so this area is so deeply entrenched in white supremacy, and the actions of the community, the lack of protection for the poor is just is still rooted in that white supremacy history. And Dice que, yeah, go ahead. dice que una de las razones, porque ella tuviera ver la, la supremacía blanca que han dominado tanto en esta área, y todavía ella lo ve, que tienen Wow. eso o no, y por eso, y pues afecta a las personas como nosotros, ¿no? Entonces también ella quiere pelear eso, que no haya más esa supremacía, ¿no? Que por historia en estas zonas lo hay. Quiere decir, René, quizás solo para confirmar este tema, porque pareciera ser que es un tema que ya no existe, pero justamente lo está diciendo una persona que conoce de estos temas. Quiere decir que estos temas ya se hacen con dolo, es decir, ya no es por una irresponsabilidad o ignorancia de parte de los propietarios, sino sencillamente por estos temas, pues, que están relacionados a esto, que cuando ven ya un latino, saben que, o entre comillas, pueden hacer lo que quieran con nosotros. Rebecca, Ricardo was asking, he's a little in shock because, so like you will think like at by this time, is like white supremacy will not be, as much, But like his question is, do you think like because of this, like sometimes these landlords they think they can get away with this behavior, with this not being responsible? Yes,
Sí, 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 Yes, sí, Ricardo. they've been getting away with it. So people that we speak to, they say, I've called the landlord. I tried reaching out to a tenants union. I tried reaching out to the city, to the state, to, anyone who would listen. And no one wants to help. The thing that they keep hearing is, that's not our department. That's not something that we handle. And that's already intimidating. And I consider myself incredibly privileged. I don't know if I'm Latina or not. I'm Azorean, Portuguese, but 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 it's we're all everyone's come from somewhere else, or their people came from here until imperialists came and ripped it away and committed genocide. But the 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 history here, everything, the fact that like people, Black, brown, even like Jewish people, like couldn't buy land in this area until like the 1950s. It was just genocide after genocide. And now it's under a thin veil, concealing that like they're still doing this. They're Sí, still Ricardo. threatening our lives. Para resumir lo que dice Rebeca, sí, pues ella se siente privilegiada porque también pues es de aquí, pero todos vienen de, pues, historialmente vinimos de un lado, ¿verdad? Y los que vinimos de aquí, pues también vinieron a destruir los que ya estaban acá, ¿no? Una de las cosas que también mencionó un dato muy importante, que no hasta los 1950 los judíos no podían comprar tierra aquí. Entonces, ah, Oh dice que my todavía, God. todavía existe eso, ¿no? Todavía existe eso. Y pues, a veces, cuando uno busca ayuda, lo primero que dicen, llamas a la ciudad, llamas al estado y te dicen, ¿sabes qué? Pues no, no es nuestro departamento, ¿no? No, no podemos hacer nada. And Entonces, what, bueno, and what we've seen is that immigrant immigrants and brown people and multi-generational families and people who don't speak English as a first language are the most oppressed by the system that's in place. sí, una de las cosas que he notado que pues, la, no sé, la gente inmigrante, la gente que no habla el idioma, la gente que viene que multi generaciones, una casa de multigeneraciones, son los que sufren más esto, Ricardo. Even with low income housing, we're seeing patterns of very corrupt and deeply abusive behavior. Hasta dice con casas o vivienda de bajos recursos. Estaban viendo eh, ¿cómo le podemos llamar? Pues este comportamiento, un pattern aquí que le llaman, que pues ha estado corruptado el sistema, ¿no? Ah, vamos a ver. Estos patrones, ese es el pattern, ¿no? Han visto estos patrones, que pues, pues hay cosas también que son corruptos, ¿no? En eso. So what they sorry, can I say No, what? go ahead. Go ahead, So Rebecca. the whole hope that people in positions of power are the thing that they hope will stay in place is that they keep us divided and punching down and fighting against each other. Sí, es que muchas They, veces la gente en poder nos quiere mantener como que uno nos estemos peleando y pues así quieren mantenernos, ¿no? so we're branching out. We're connecting with every type of community that we can, and it's been slow offering the support that we want to have for the Latino community. We're part of a coalition with 17 countries in Central and South America who are doing the same thing. Sí, dice que pues ahorita muy lento, se está avanzando pues, para poder apoyar a la comunidad latina. Ellos son parte de una colección de 17 países. Entonces, pues ahí va avanzando, ¿no? Lento, lento. Vamos a ver, Excelente. mira, René, que yo tengo una pregunta. Hay como sé que las fundaciones pues tienen como vamos a decir, su punto geodésico o su punto geográfico de alcance. En el caso de la fundación Tenants Revolt,
puede atender cualquier caso aquí en el estado de Washington State o va más allá de la frontera o más allá del condado donde están. The question, Rebecca, is, the organization Tenants Revolt, does it have a limitation on county-wise? Like you guys only serve like snow, like I don't know what county will be Bellingham, but Oh, Skagit. Whatcom. Wacom, okay, So Wacom. So do you guys have a limitation, or can you guys help all the counties? yes, we're expanding. The more need that we see, the more we just beef up. We have an incredible team of volunteers. This is all volunteer run. Wow. So, yeah, so we're just really we know that this is right. We know that this is crucial, and we know that this is coming. This So is right Tenants now, Revolt. Tennis Revolt, where does it serve right now? Right now, who do you guys serve? Like what counties? So Whatcom County is where we started. Okay. We just expanded to Snohomish and Skagit counties, and King County is being built now through the shit rental radar. So that's the tool that we're offering, and there have been requests from all over the country, but really like all over the world to have this tool duplicated. So when our head GIS architect Dylan Albrecht designed the interactive map, it was designed to scale and to offer to other communities because Yeah. we love sharing. So Okay. after, I'll answer Ricardo the question, and then we'll talk about the yeah, cool. And we asked the name too, because when I was reading, like I was like, is that right? And we want to know why the name, right? Well, it's obvious, but how it came, right? that's Ricardo, yeah. Rebeca, lo que nos dijo Rebeca es de que empezó en la zona de Bellingham, right? Así. Ahí empezó el programa, es el Wacom, el County, y se están expandiendo. Ahora sirven a condado de Skagit, toda la zona de Manverno, a Burlington, toda esa zona, y el condado de Snohomish ahora también. Están sirviendo al condado de Snohomish y están trabajando para el King County, que muy pronto, ¿no? Ella pensó Good job. hablar un poquito de que todo este programa está corriendo con voluntarios. Entonces, imagínate el impacto de voluntarios, ¿no? Y empezó a hablar también ahorita del radar, que pues en inglés se dice el shit, ¿no? Como pues en español va siendo como el miércoles, ¿no? Lo que hicimos en la palabra, no queremos la palabra, no queremos que, no sé si Facebook vaya a tener problemas, ¿no? El radar, pero ahorita le digo, ¿por qué no? Nos explica por qué ese radar y por qué vinieron con el nombre, ¿no? Que es un poquito, no quiero Mhm. que te estaban platicando yo y tú, Ricardo, que si era así, si de veras era eso lo que estábamos pensando, ¿no? Mhm. So, no sé si será Sí, sí. una pregunta, Ricardo, ahorita Sí, que en lo que estamos, bueno, hazle la pregunta, ¿verdad? Y después vemos la cantidad de mensajes que tenemos aquí en, en la página web. Adelante, René. Ujú. well, yeah, we'll want to ask you why you guys decided to call it um, the shit rider. Why not? We did the work, so we get to name it. Digo, la pregunta es por qué le hicieron, por qué decidieron ponerle así el nombre, ¿no? Y dijo, es que nosotros hicimos el trabajo, ¿por qué no? And we're so sick of the bullshit that is it okay to swear a little bit? No sé si No, el Facebook lo voy a quitar, ¿no? but Pero, ya, yeah, porque están cansados vamos a poner el miércoles, ¿no? Ajá. Al lugar de la palabra, ojalá, no queremos, querido público, que but it nos vayan aquí a quitar la transmisión, ¿verdad? Pero están cansados del miércoles que está pasando. Ok. so Ajá. when people see, when they see it, it's like it's kind of nice to have like a little bit of fun, because this is fun too. Reclaiming our power and doing, going to everybody and saying like, please help, please help, please help, and being sick and being
exhausted and having them take all of our money, and then we're subsidizing them. The rich love to punch down and say, oh, look at these people, they're getting assistance and they're getting welfare, they're getting food support. And it's like, no, we don't have money for these things because you're taking all of our money. We're subsidizing you. So it's backward. So let's call these what they are. They're shit rentals. Sí, pues dice que pues este radar, Ricardo, lo que hace es que pone ahí a la vista a un propietario malo, a un propietario que tenga el lugar mal, ¿no? Y ese es el radar que tú vas y puedes localizar eso. Entonces, ¿por qué dice que el nombre? Pues también pues tiene algo que sonara divertido, pero también dice ella que es divertido ya, pues, agarrar nuestros derechos para atrás, ¿no? Entonces, y es una manera de poder luchar con estos abusos de propietarios, ¿no? Que vas ahí y lo ponen y se invita a la comunidad, ¿no? Si tú estás viviendo, por ejemplo, Ricardo, estás viviendo una zona mala, tú puedes ponerlo en ese radar, en lo cual, pues ya las personas lo saben, ¿no? Entonces, en otras palabras, pues la estás poniendo a la vista de todos y a un propietario no le conviene eso, ¿no? Quizás la pregunta es si tenemos algún website donde podamos anónimamente o directamente hacerlo para poner justamente a ese mal propietario en el radar, Rebeca. Rebecca, the question is, where do we go to add this bad landlord on this? I'll call it a miércoles because it's close to the bad word. To this, we just don't want Facebook, to Oh, that yeah. stuff. But Facebook yeah, are landlords. yeah. So, do you have a website? Sure do. Is Yes. it? What will be the process? And so you go to tenantsrevolt.org, and we have a button right at the top for the miércoles. Yeah. Okay, de miércoles ya la agarró. Bravo, Rebecca. And also the map serves two purposes. So if you're looking at apartments and you want to see what you can expect, what the past has been, it's like Carfax Okay. for the place. We're also, and so there's the public facing side. We make sure that it's completely anonymous. If people can add photos, videos, things like that to share with the public. Landlords are definitely on there and don't like the map, so we know that it's good. Yeah. But we don't publish the dates that people rent or anything. But then in addition to that, people add documentation. They send us their lease, any correspondence, anything like that, ignored maintenance requests, conditions that they dealt with. And then we anonymize that and we keep that to show the patterns of corrupt behavior. Ricardo, si tienen una página, si se van a tenantsrevolt.org, esta es la página, y van a encontrar una sección donde pues está esta categoría, ¿no? La categoría. Y ahí pueden, les va a enseñar un mapa. Me explicó algo muy interesante, Ricardo, que va siendo como el Carfax. No sé si tú sabes el Carfax aquí en Estados Unidos, que van y te dicen el historial, ¿no? Del carro y todo esto. Pues este es básicamente Wow. esto, Yeah. ¿no? Donde vas, si tú vas a buscar un apartamento, pues vas ahí y si está ahí en la lista negra, vamos a ponerla así, te vas a enterar, ¿no? Y lo interesante, Ricardo, es de que, pues, si tú vas a reportar algo ahí, no van a decir tu nombre, no van a decir nada, todos se quedan, pues, ahí, ¿no? Mato. No sé si, Ricardo, les quisieras enseñarle la página. Yo la tengo aquí en la mano, si quieren la mostramos Sí, rápido, por ¿sí? favor, sí, porque Para está que vean bien, más o bien menos, interesante. y no, imagínate. I like your Asterisco rental response. radar. Ok, vamos para el miércoles, radar, ¿no? Mira, me la agarró muy bien aquí Rebeca. It's Me fun when he gets encanta. excited. Rebecca, we're going to show the page, the Tenants Revolt website. I'm going to share my screen. I have it here, so I would like to share it with our followers
You know, Please. so when you told me it's the right one, and we want to make sure they're going to the right place. Yes. So queremos, pues, asegurarnos de que ustedes, estén en la página correcta, ¿no? Vamos a ver cuál vamos a ver. ¿Es esta? Ok. No sé si Sí, ahí pueden ver. está. Ahí Ahí está. está, Is amigo. that the one, Rebecca? Sorry. Is that the right? That's it. Okay. That's it. I Okay. know it should just be my face on the front, but Okay. but this, and we're working right now to have this this page, or the pages, translated into Spanish as well, because there's been such a need for it. The Miércoles also, people can submit their survey, their report in Spanish. There's a survey in Spanish on there. Okay, so in Spanish. Let's look at. We will be under what? Oh, so it's, if you look at the buttons at the Oh, bottom, take on the legal bottom. action. Okay. Yeah. Oh, no, Oh, go up. It's up. in the Okay. yellow still. It's the third Okay. one there. The rental radar down at the Rental. bottom of the yellow. Okay, yeah, Yeah, here. there you got it. Ok, recuerden que estamos hablando del el radar miércoles, bueno, esa no es la palabra, ahorita le voy a hacer clic y nos va a llevar, ¿no? Para que vean un poquito, ¿no? Cómo sería, cómo se ve el radar. So, Rebecca, if I want to report something, I'm imagining that I have to report your rental, right? Is that where I click? Yep. Si ustedes quieren reportar algo, vamos a ver que estén viviendo una situación, pues que no esté muy buena y quieren reportar pues a esto, pues aquí se van, ¿no? Aquí nos dice en esta zona que se pone rojo, ahí podemos reportar. So, And it doesn't have to be the rental that you live in now. Any place that you've lived, where any part of your deposit was stolen, where you were intimidated by the landlord, where you were kicked out when you didn't do anything wrong, anything that, you know, where it cost you additional money to live there. We want to know about all of those things. una cosa bien importante, Ricardo, lo que menciona Rebeca, no tiene que ser el lugar donde estás viviendo ahorita. Si tú viviste un tiempo donde te trataron mal y tú sabes que las condiciones no han cambiado o siguen igual, tú puedes venir y reportar aquí, ¿no? Y aquí te Wow. enseña el mapa, pues aquí que, It's like Rebecca, Christmas. what's the rent that's a one that is being reported as a, Yeah, oh, you know what? So you can do if you go into the search bar at the top okay, and type in 1211. 1211, Uh-huh. okay, Ellis. what's it again? Ellis. Alice? Sorry, ELLA. E, as it like Edgar. Oh, so you say ALLE? Nope, just ELL. Okay, let me go back. It's not A. No, Okay, sorry. So no, it's it's okay. I haven't had that much coffee. E what? LL LL, okay. IS. IS. Oh, 1210, that's it, the one at the top. Okay. Okay. 12 then. Okay. So this is one property. Oh, so if you make another space, Okay. Okay. then Let me, click on, yeah. I don't know why it Then that doesn't should, go. did it Oh, not work? Oh, it's being Did it? funny. Okay, let me see. I don't know what I'm doing wrong. Hold on, Oh. let's call tech support. Maybe no, I'm doing it Maybe wrong, I another think. Yeah, example. So, so another, and if you want to just click on one there. I'll just click one first. Yeah, Bueno. well, if you go on the right side, you're already seeing one of the submissions, the 409 York Street Okay, yeah. on the right Okay. side. So you can see that they added photos. Oh, sorry, I was saying there's a listing that's there on top right now. Oh, I Okay. see. You found 1210 Yeah, I Ellis. found that one. I don't know. Amazing.
I don't know what Okay. happened here. No, it's I think might be like loading a who little bit, right? knows? Yeah. Yeah. So, okay, here's the photos, right? Oh, On yeah, the, so then it shows up on the right side. mira Ricardo, Ujú. la que los So dijo, no, finalmente vimos un poquito lentos aquí hoy en la mañana, nos falta café, querida comunidad. Am, eh, Pueden ver las fotos, mira, de esta propiedad, Ricardo. so with this house, I've been to Inside or oh, outside? yeah. No, Inside. that's inside. That's their basement. I know. Oh my Don't worry, it's gonna be for rent soon when Oh, they wow, are kicked out. So, mira. yeah, so this property, I've been to about a dozen inspections there with the city. So we got them in touch with the city with the city inspectors and the tenants, you know, they Wow. put drop ceilings in to conceal collapsing ceilings. There are currently, I think, 35 code violations at this place. Este So, lugar tiene 35 códigos de violación, Ricardo. Entonces están trabajando, ¿no? so this, Híjoles. so for example, this property, like properties like this, it's not legal for landlords to collect rent. Dice que They- como esa propiedad no es legal que estén colectando renta por las... So eh, there's something called the warranty of habitability. And it's a legal standard that lists the minimum guidelines necessary for human habitation. wow. And so if that isn't met, then they can't collect your rent. So that's why we're going after all of the rent that was paid. Sí, como este caso, Ricardo, pues ves la condición como está. Hay una ley aquí, pues si la condición está mal, no puedes colectar la renta, ¿no? Y por eso ellos están peleando para que pues se les regrese todo toda la renta a esas personas. Vamos a regresar otra vez. Querida comunidad, esta es la página, vamos a ver cómo salgo de aquí. Oh, aquí está. Aquí hay un comentario, de verdad, yo estoy en shock. Yo quiero decirles algo y quizás esta parte sí quiero decírsela a Rebeca. Hemos esperado por ella 2 años para escuchar esto. Hemos esperado 2 años, que tiene más de 2 años que tiene el programa. Agradecemos al staff por estar ella aquí, porque realmente es para mí, personalmente aquí, un honor, un privilegio tenerla a mi mano derecha, estar en este estudio. De verdad que se siente un ambiente bastante bonito, extraño. Y yo sé que nuestra comunidad del otro lado lo está sintiendo porque necesitamos un defensor, necesitamos a un Robin Hood. Me gustó esa palabra y quisiera, René, que se lo digas a ella en español. 2 años la hemos esperado, más de 2 años, para Sí, saber de ella aquí, porque nuestra comunidad sufre mucho nuestra comunidad, ¿verdad? Y si Re- podemos aliviar ese dolor con instituciones como la que tiene Rebeca, pues en buena hora. Rebecca, Ricardo wants to share with you, we have, as a LETI TeVe, we have waited 2 years to finally have somebody like you to bring hope and this kind of resources to a Latino community, who suffered from all this. It's an honor to be sitting next to you, you know. Like we mentioned in the beginning, that you are the Robin Hood, the protector. So he wants to thank you for all your work that you do with this Thank you. organization. Thank you, Okay. Rebeca. It's really nice. Yo quiero decir algo al aire. I have a dream, como dice Martin Luther King. Y dice porque todavía esas palabras siguen resonando hasta el día de hoy. I have a dream. Yo tengo un sueño, ¿verdad? Ser un puente. De verdad que hay muchas instituciones, tal como LETI, tal como Tenants Revolt, pero hace falta un puente que conecte a todas. Cada una de las fundaciones es especialista en sus temas, pero si pudiéramos cada institución poder ofrecer ese catálogo, porque aquí de seguro personalmente debes tener casos de estos, ¿verdad? Que los inquilinos o los propietarios han sido malos, como dicen en inglés, bad rent, o sea, malos inquilinos con nuestras personas.
por falta, qué sé yo, de recursos, de conocimiento, etcétera, etcétera. Pues aquí está la respuesta. Aquí hay varios comentarios. Liliana Alfaro dice que está sorprendida y que también agradece todos estos temas, es parte de los derechos que tenemos. Alejandra Benítez dice lo siguiente, y quiero, pues como aquí está la experta, trasladarle la pregunta o el comentario. Dice, donde yo vivo, la manager del lugar es una persona déspota, dice, al tratar a la gente mexicana, pero obviamente el trato a los americanos es diferente. Como la mayoría de los mexicanos no nos podemos expresar a nuestras necesidades, no tiene la paciencia para esforzarse a explicar lo que necesitamos. Dice, aquí la pregunta clave, ¿eso se puede reportar? Traslado esta pregunta a Rebeca. Yes, Rebecca, we have a question from our followers. The question is, let me go back. Where it's from Alejandra, and she's where I live. The manager is a person um, who who doesn't treat the Mexican community uh, the same as the American white community. She doesn't have patience, and it's only with the Mexican uh, rentals, the people who rent there. Because she's a racist. Yeah, so yes, and she doesn't have patience. She's despota. Despota means like she's rude. Yeah. Can you report this kind of behavior? Yes, that's landlord intimidation and hostility. And there is a clause in the law about inflicting intentional harm on a tenant. La Intentional respuesta, distress and harm. Yeah. la respuesta es sí, Ricardo, porque pone un tipo de intimidación aquí al inquilino. Entonces hay derechos que sí lo pueden hacer. And Alejandra, I'm so glad that you recognize that this is an issue and that I hope that that Alejandra's organizing with the other tenants. Put everything in writing. Don't talk to this person on the phone. Don't my number one, I'm like, if people leave with one thing, put everything in writing. Don't talk to them in person, don't talk to them on the phone. And if they force you to, then text them or email them to recap what happened. Ok, un consejote grandote era Ricardo, que le está diciendo que si hay algo que se lleven hoy de este programa, es de que todo esto lo hagan por escrito, que no les hablen, que lo hagan por escrito. Ojalá que se pudiera organizar un grupo grande y hacerlo todo esto de esa queja por escrito. Ok. Excelente. Una de las cosas, como comunidad, creo que hemos aprendido aquí, Ricardo y querida comunidad, es que aquí el escrito, como dijo Rebeca, es muy importante. ¿Por qué? Porque se queda en la historia de que ya hicieron algo y quizás haya el dueño o a gente más arriba que quizás también no sepa que este comportamiento con este man está pasando, ¿no? Y ya con el escrito, pues eso se queda como una prueba. Um, yes, I always mention a little bit how important it is to do everything in writing, because there's a trail of history, and Yes. that will help others and ourselves. And ourselves. Sí, And claro and que sí. we think that we'll remember things and we don't. And we, when we sometimes go back and see, this hasn't been going on for 3 months or 6 months. This has been happening for so many years. We need to be angry because that anger is going to be powerful and necessary at some point. Is it okay? I know we just have a few minutes left. I'd love to ask the community for help. Okay. So please tell everyone that you know that this resource is here and that it's for them and that we want them to use it. And if there are other things that they need, we want to know. Like there's contact information on there. We're working on having the phone line available for Spanish speaking folks at least one day a week, so that there are designated times where they can speak to someone who in their
their mother tongue, their first language, so that it's most comfortable. And we're really, really careful to make sure that that the people who are volunteering have a strong grasp. We want to make sure that the translation is really effective. We also have, yeah, you Yeah, go ahead. sorry. Ricardo, los pide Rebeca un gran favor a nosotros y a nuestra querida comunidad, a nuestros followers, que compartamos esta información, que compartimos este recurso para la gente que no sabe, que por favor, ahí están sus teléfonos de ellos, que les dejen saber si algo más necesitan, que los invita a comunicarse con ellos. Ellos van a tener a una persona que les habla español o su lengua materna. Ellos se están asegurando de que la traducción se aclare lo mejor que se pueda. Ella nos pide eso a nuestra comunidad. Ok, el mensaje está ahí. Y fíjate que aquí hay un caso realmente ya para Tenants Revolt. We have a new case for your company, Rebecca. Dice así, dice Luli, eh, deberían los vecinos de Casino Road unirse. Muchos de esos apartamentos no tienen las condiciones adecuadas. Ojalá Rebeca se conectara con ellos. Bueno, vamos a Luli. Aquí yo te voy a pedir algo. Fíjate que, ¿cómo decirte? Siempre lo decimos acá con René y con el equipo. Posiblemente las personas que estamos viendo esta programación, posiblemente no requiramos quizás estos servicios. Pero déjame decirte, comunidad latina, que hay alguien que lo necesita y que posiblemente tú o yo conocemos. Y a veces, lindo el mensaje que Luli acaba de decir, pero a veces tenemos que agarrar el lápiz y el papel y tomar de la mano a la gente. De verdad, hay que cerrar ese círculo. Y aquí tenemos a una amiga que de verdad se ve que tiene el colmillo, voy a decirlo así, el colmillo de tigre, ¿verdad? Para poder como ablandar estos temas. O sea, yo siento su energía, su revolt fuerte realmente aquí en el estudio. O sea, es un tema, y yo una de las preguntas que le voy a hacer ya para terminar el programa, que por qué no tiene miedo de esto, ¿verdad? Pero eso al final, dice, ese es el caso, René, para Rebeca, si se lo puedes trasladar. Sí, Rebecca, well, we started with the comment here from one of our followers, it says like deberían los vecinos de Casino reunirse. The Casino Row is, I don't know if you're familiar with Casino Row here in Everett. They have said, the conditions, it's not a property like some of the apartments there on the zone. And this follower says, hopefully you can connect with them so they can get some support. But and what Ricardo was saying, and he's also we have this conversation between our here on LETI TeVe stuff. We might not need the resource, but we know someone who does. Yes. And we know we sometimes it's just not only passing the information. Sometimes they need like to be guided by hand. Like take them to where like the support is to change their needs. One of the things to, he said he wants to thank you because he feels that your energy, like a passion that you do this, and he even says, you seem like in Spanish we got like a tiger tooth, somebody who's like really works hard, you know. Um, but yeah, so we invitamos a las personas, como dijo Ricardo, ¿no? Quizás nosotros no estemos en esa situación, pero en resumir, quizás conocemos una persona, ¿no? Otra de las cosas es, ¿Cómo podemos hacer para que ella ok, pueda acercarse a los vecinos de Casino Row? Sería, ¿verdad? yeah, Ellos Cálida, cómo es el proceso para poder canalizar este caso con la fundación de... um,
what will be the process? Like something like Casino Row, the people who live in those apartments, it will. Do we need to like pass the information to you and they will reach to you as a big group, or how would you guys take that when it's like So many cases? yeah, I'd say the main thing is in order to connect with the community in the way that is needed, like we need members of the community to help us, but to translate so that the resources are available. It's having that expansion is huge. So with apartment buildings like Casino Row, it doesn't need to be everybody. It doesn't, if there, I don't know how many, do you know about how many units are there? We have heard like like stuff like this. Like it's something that like most of here the Snohomish community knows. Okay. It's multiple cases. It's like But multiple buildings. Is it yeah, like multiple. 50 units or like 500 units or something like that? I will almost want to say like probably at least like a good 75 Okay. Okay. apartments. But it's known, right? So Yeah. so for example, anyone who puts something on the Miraculous, they support the stories and the experiences of everyone else. So when we pool that information, when we get all of that in, then what we would do is submit a public information request, gather all of the public info on that property, any inspections that were done, find out who would be the party that would be in charge of making sure that the maintenance is done and that like the landlords are held accountable. We'd find out who the owners are, who the management company is, and look at the trends and look at the impacts that have happened with the individual tenants. So in situations like those, it's great if there's like a building captain, if there's a person who, or, a small group of people who can take charge, and then we can, make sure that all the resources that are needed are there. Organizing is really the best way, just making sure that we're in communication, that we're sharing the information with each other, and that we know that we're not in this alone. Sí, básicamente lo que dice Rebeca en un caso así sería pues agarrar la información, traer toda la información y investigar con pues un reporte público de quiénes son encargados del mantenimiento, quién es el dueño y sacar todo eso, ¿no? A la luz. Es una de las cosas que se haría aquí. Creo que el tema es muy, muy bueno, Ricardo. Creo que tú has dicho lo correcto. Aquí en LETI TV, creo que no hemos tenido un programa así una relación tan fuerte, con tantas ganas como lo que es Rebeca. A mí me gustaría hacer esta pregunta, lanzarla a nuestro, a nuestros followers que lo están viendo, ¿no? Si a ustedes les gustaría tener un taller donde ustedes puedan venir y hablar con Rebeca, ¿no? Afuera de lo que es la TV, tenemos una hora, es muy poco. Son a veces preguntas, pues, que son, pueden ser diferentes, ¿no? Ya viendo el tema de cada persona, de cada apartamento, de cada inquilino, porque sí, a veces hay grupos. Y decirle esto a Rebeca, ¿no? Si ella se comprometería a venir a Leti para hacer un taller, ¿no? Un taller con información y quizás traer personas que pues conozca de ese tema, ¿no? Ya que sea también la traducción, ¿no? Una persona experta en esto, ya que nosotros no somos expertos, estamos haciendo lo mejor que se puede aquí para poderlos ayudar, pero creo que este tema es muy, muy, muy importante. Rebecca, I was talking to Ricardo, and we seen a lot of questions here in the chat, it's obvious, like, we Should only I have come back and we just do yeah, like the whole thing? yes, I Oh, was yeah, like going let's to do say, it. like, Rebecca, Absolutely. Yes, yes. and it's not only come back to Leti TV, but would you would you help us? Would you host a workshop for our I'm so for our glad you community? brought this up. So we are offering tenant self-defense classes. Oh wow! Is And that we're partnering with Skagit Legal Aid and offering that. The first one that we have is in Bellingham on the 27th. But since they have Spanish speaking attorneys, oh wow! uh-huh. And
lovely. Like we just keep getting stronger and stronger because everybody that joins this makes it more powerful. And it's absolutely beautiful. And just such Querida. a good way to help the community feel that nourishment. Querida comunidad, pues sí, Rebeca nos acaba de decir que hay clases, Ricardo, hay clases para esto. Y creo que, y lo bueno de esto que se están uniendo abogados que hablan español. Imagínate traer los abogados, traer a Rebeca en un taller, ¿no? Y ya estamos recibiendo respuestas del público. We're already having this feedback for our followers. Yes, we would love to have one. Yeah. Where do I sign? Um, I'm guessing with you, because we'll yes. figure it No, out. sí, querida comunidad, miren, nosotros nos emociona, ¿no? A mí y a Ricardo nos emociona todo el tiempo esto. A veces estamos detrás de la cámara, no, hoy tuve que venir porque pues la persona que iba a traducir no pudo, pero a veces las cosas Dios hace las cosas bueno, ya dije Dios, ¿verdad? Las cosas salen porque salen, ¿no? Y esto los va a traer quizás a un taller para nuestra comunidad, donde ustedes pueden hacer preguntas y tratar a esos abogados, ¿no? Para conocer nuestros derechos, porque sí, a veces como que me ha tocado ayudar a personas y como a veces se estanca, ¿no? Como dices que no encontramos un abogado en español y ahí se queda, ¿no? Y creo que nos unimos al buen trabajo que está haciendo Rebeca para poner esto más fuerte, ¿no? Para nuestra comunidad. Rebeca, Hay una última pregunta. ajá. René, sé que estamos contra el tiempo. De verdad, se han roto los esquemas del programa, pero creo que vale la pena todo por nuestra comunidad. Dice acá una pregunta de Cándida Vázquez y con esto cerramos. Eh, Dice aquí los dueños, una pregunta a la invitada. Después de que los inquilinos reportan, se sabe que los dueños terminan sacando a estos por denunciar sus derechos. ¿Ustedes qué hacen? Porque hay abogados, pero no están tan dispuestos a ayudar tan fácilmente. ¿Quién ayuda a esta familia? Porque se sabe en este estado los derechos de inquilinos son nulos prácticamente. Yo entiendo esta situación. Yo quiero decir, quizás no responder, nada más mi opinión. A veces hay que dejar un precedente. Fíjate que a veces quizás no vayamos nosotros a recibir el beneficio, pero dejas un precedente para el siguiente. Muchas veces uno tiene que pensar así, como cuando uno es padre de familia, uno dice que se esfuerza para que sus hijos tengan un mejor futuro. Pues así de alguna manera quizás no nos tocó tan bien, pero que no le toque a otro. Pero paso a la experta en esta última pregunta y con esto cerramos, René. Yes, Rebecca, we'll have this last question. I mean, I know we went over our show. I love it. This is all I do. Ella le gusta. So, Rebecca, estamos bien. La pregunta viene, ¿no? This question for our host today. We know that after tenants report this, report sometimes, no, it will not sometimes. After this, they report this, uh, the the property owners will like they will kick them out, and because Yeah, sometimes retaliation. like there's lawyers, but they will not have either the time or the resources available for the tenant. After that, what can you do? And we also know like sometimes this state doesn't help a lot the tenants. Yeah, they're worried about retaliation, it Yeah, sounds. retaliation. Mhm. And that's very real. And yeah, it is scary. It's absolutely scary. So What we've like noticed is that essentially they're already retaliating against us. We're dealing with like an abusive neighbor or something, we're dealing with a person who is already abusing us and our right to be alive, to have our most basic needs met. This is the power of collective action, because the more people who are involved, like when Tenants Revolt first started, and it was like 50, 100 people. Now it's like well over, 1,500, I think, is about where we are right now. The more people who are involved, it doesn't just put pressure on the landlord, it puts pressure on the city.
it puts pressure on the people who we elect to represent us, and instead they cater to the whims of the landlords. It's what we're experiencing here. Like it's so corrupt. The fact that we don't have any protections that are really being supported. Like there are so few tenant protections, and the ones that are in place are being ignored. So that's why we're fighting back. And you don't have to stick your neck out. Like this, there's a reason that this is anonymous. And part of the reason that I started this was like, I'm incredibly privileged. I'm insanely privileged. This is my first language. I'm documented American citizen, and I don't have any kids that I know of. So that's my little joke. But yeah, it's like I just have myself to take care of. And so that's why I'm on the front lines. There are so many leaders in this that are still not comfortable being public. And if people put things on the radar, there's absolutely no way of showing that that it's that person who's doing it. So Sí. yeah. Ok, Cándida, básicamente en resumir tu pregunta, y discúlpame que no la mencioné bien, pero sí la agarró Rebeca. Es una cosa es de que se le invita a las personas que reporten esto y no tienen que ser ellos lo que... hay un dicho casi diciendo en nosotros como mexicanos, como latinos, que paguen los platos rotos, ¿no? Esto puede ser un reporte anónimo en lo que puede hacer y se hacen, ¿no? Así como ahorita en la website que nos enseñó ella, que se podemos hacer esos reportes. Otra cosa que Rebeca dice que es muy importante, la unión. Cada día somos más y presionamos más. Porque sí, como dijo Cándida, ¿no? Ahí los inquilinos a veces no tienen tienen los derechos, pero a veces no se les aplica esos derechos, ¿no? O los ayudan con eso. Porque hay gente, el sistema está muy corrupto. Entonces, pero se está cambiando porque ahora se están uniendo más, se está uniendo más gente, le estamos poniendo más presión a esta gente, a la ciudad, y eso no les gusta a ellos, que sean más. Entonces, eso es básicamente en resumen. Pero, querida comunidad, yo veo que este tema es muy importante. Creo que se merece un taller aquí en Leti y para nuestra comunidad que estamos aquí en el condado de Snohomish, ¿no? Creo que vamos a trabajar muy de la mano con Rebeca para hacer esto. So Um, there's ujú. there's one other thing, like there are creative avenues to shield ourselves. Like it could be, we've had this happen where there are tenants that are like in really big buildings that are problematic, kind of like Casino Row sounds like, and they'll have someone who they know go, like we have flyers, and once we have our flyers in Spanish also, like we can have some here at Leti, and folks can pick them up and put them on someone else's apartment building. Just go and stick them in every door. And then, we do that with Oh, other wow. buildings, and we're sharing the information. And we have info on the radar, and all of a sudden it's like the property managers see that it's on every door, and they don't know who's interested in engaging or not. It's like throwing up that big net, and then they're like, whoa, 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 whoa. They're not zeroed in on the one person that's been submitting complaints, because it could have been someone who's Wow. been silent this whole time. So there are so many methods Yeah, that, I'll yeah, have to say what you say, Rebecca. This please, is really yeah. important. Ricardo, tienes un honor estar sentado con esta Robin Hood de la defensora, ¿no? Mira lo que ella tiene en mente. Lo que tiene en mente es de traer folletos, flyers, ¿no? Aquí, conocidos. En español, ir como, por ejemplo, a este lugar de Casino Row y ponerlos apartamento por apartamento. Es como Wow. tirar una red enorme. ¿Sabes cómo se traduce revolt en español? Ya lo tengo en mi A ver, mente. a ver, dilo, Ricardo. Alto voltaje. Alto voltaje. Revolt en Spanish, alto voltaje. It's powerful. Alto voltaje. Wait, nope, nope. No, it's Eh, okay. It's It's okay. It's okay. sí, my entonces, limitations. I'm It's like, similar. It's similar. Voltaje. voltaje. Yeah. I love it. Es y una Yeah. bomba. entonces, y entonces, Ricardo, vas a decir,
y quizás la gente de ahí va a empezar, ya sean los managers, los que cuiden ahí, que está llegando esa información, y no sabes cuánta gente va a No, decir, ya no, estoy no, sí, cansado, ¿no? es un voltaje lo que va a suceder ahí. Ya, entonces, Ajá. pues, Rebeca te vamos a traer en nuestra, pues ahorita creo que en un taller con Leti, ¿no? Y pues yo estoy bien emocionado. Nosotros, aquí en Leti, nos encargamos de traer programas nuevos a gente nueva, ¿no? Y como dijo Ricardo hoy, yo me sumo a lo contento que estoy. De hecho, hasta, no sé, hasta emocionado estoy, ¿no? De que uno pierde aquí también todo por traer una persona como Rebeca, ¿no? Porque se ve que trabaja muy fuerte de corazón y le gusta lo que está haciendo. Se ve esa gran pasión. Rebecca, we'll take your word. I think our community wants to see you back. We're excited Awesome. for your classes, and it's something really important that we definitely must follow. Yeah. With you. Yeah. It's time for us Ricardo, to take our power back. no sé Despide el si quieres. programa, por favor, ¿no? No, 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 no. Como estamos en alto voltaje, creo que se merece Lulú que cierre el programa, ¿no? Ok, traigamos a Lulu, bring the to Lulu. Tenemos a un nuevo, sí, es un boy a girl. Girl. Girl, es a girl, Yes, es so una she chica must have known. invitada, ¿verdad? Él es Bolt. Tenemos así como la caricatura, ¿no? Le vamos, Sí, es Bolt. para, para la otra, Ricardo, la mascotita, va a tener el rayo, ¿no? Va a tener el rayo así como Ay, aquí está. Aw. Bueno, pues, René, despido el programa. Pues claro que sí, querida comunidad, nos dio mucho gusto. Yo estoy súper emocionado. Creo que nos creo, o nos vamos a asegurar de que esta Rebeca nos dé esos talleres tan importantes. Imagínense, abogados. Sabemos que es muy difícil agarrar a abogados que ayuden a nuestra comunidad. A veces está muy lleno el sistema y pues traer más personas, más aliados, eso va a cambiar bastante, ¿no? Pues yo me despido, pues fue un honor, no esperar hasta ahora aquí con ustedes, pero por algo se hacen las cosas. Y pues Rebeca, thank you so much. Thank you so Thank much for you. It being was here. so nice being here, and Yeah, I'm so glad. Thank you for everyone who's listening me too. and engaging. And yeah, please, like, join us. Thank you. We love a big Thank family. you. Yeah. Ok, despedimos el programa. Hagamos de este día un gran día. Hagamos de este día un big day. Bendiciones para todos. Blessings.